enfermedad de Hashimoto tiene un periodo hipertiroideo, eutiroideo y después termina en hipotiroideo. En la fase de hipertiroidismo, hashitoxicosis, entonces nuestros anticuerpos van a estar súper elevados, así como también nuestra T3 y T4. Antitiroglobulina, lo mismo. Antiglobulina tiroidea, global. Y la tiroglobulina sérica para ver hiperfunción, tiroiditis, indetectable en la exógena. ¿Por qué? Porque lógicamente es por un problema de ingesta. Esto es lo que les decía. Fíjense cómo capta toda la glándula, excepto esto. ¿Por qué? Porque es un nódulo frío. No capta. ¿Bien? O sea, la glándula capta normalmente nuestro TC tecnesio 99, excepto el nódulo, porque es un nódulo frío. Fíjense, en la enfermedad de Graves hay captación de toda la glándula, incluso del hígado. Este multinodular, fíjense cómo la captación es irregular. Y lógicamente aquí hay uno, aquí hay otro, otro. Fíjense cómo son multinodulares. Un solo nódulo, pero caliente, fíjense, capta la glándula, pero aquí capta más. Eso quiere decir caliente. Un nódulo autónomo, o sea, que produce por sí solo, está funcionando demasiado. Fíjense que la glándula no se observa, excepto este nódulo que tiene su propia autonomía para estar trabajando. Y una tiroiditis, fíjense cómo esta es en la fase destructiva, como hay muy poca captación, ¿no? Este es como un resumen. Enfermedad de Graves, las características del bocio, si tenemos los anticuerpos, cómo es nuestra gamografía y en el ecodoppler qué es lo que podemos ver. En el multinodular, captación irregular y parcheada, como vimos anteriormente, y lógicamente en el ecodoppler vamos a ver varios nódulos hipervasculares. En el adenoma tóxico es único, anticuerpos negativos, va a haber un nódulo caliente único con supresión del resto y también va a haber un flujo periférico y central aumentado en el ecodoppler. Y en la tiroiditis, lo mismo. Anticuerpos negativos, captación abolida, y zonas hipoecoicas, o sea, todo lo contrario, ¿no? Va a ser hipocaptante, que fueron los puntitos que apenas se veían en la última imagen. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar también si es hipertiroidismo o tirotoxicosis? Esto no va a entrar en el examen, pero es más o menos para que tengan una idea. Como yo les digo siempre, en la medicina no es matemático, pero sí existen escalas para poder llegar a un diagnóstico y saber si es algo leve, moderado o grave. O si es de repente que hacer un tratamiento en terapia o no en terapia. Para eso tenemos las escalas, nos sirven de pronóstico, no solamente de diagnóstico. Esta es otra escala también que es lo que nos fíjense que sumamos nuestras hormonas, manifestaciones del sistema nervioso central y al menos alguna otra sistémica que puede ser cardiológica, por ejemplo, o la combinación de 3 sistémicos para ver si es una tormenta tiroidea definitiva y si es sospecha, solo tirotoxicosis más combinación de 2 signos sistémicos. Entonces, dependiendo de eso, la agresión también, nuestro tratamiento, ¿qué tan agresivo va a ser? Tratamiento. Los 2 medicamentos principales para contrarrestar nuestra hormona es el metimazol y el propiltiuracilo. Los 2 hay acá en el mercado. ¿Bien? Dosis habitual, 3
viene de la cantidad de hormona que tengamos en el cuerpo circulando. En el caso del metimazol, lo que hace es inhibición de la tioperoxidasa, la TPO, bloqueando la organificación del yodo, lesión de primera línea. ¿Bien? El propiltiuracilo inhibe igual la tioperoxidasa, pero además inhibe también la deiodinasa, lo que bloquea la conversión periférica de T4 a T3. Cuando primer trimestre del embarazo, ante una tormenta tiroidea y lógicamente si hay reacciones adversas leves a nivel de los miembros inferiores. Ahora, fíjense que todos, como todo medicamento, podemos tener efectos colaterales y estos van a hacer de que haya que suspender el medicamento. Entonces, nuestro medicamento de elección, metimazol. Ahora, si nosotros empezamos el tratamiento, no hay mejoría, al contrario, hay más bien mayor deterioro del paciente, o si está en una tirotoxicosis grave, bien, tenemos la parte de la radioiodoterapia. ¿En qué consiste? Es la irradiación que se hace a nivel de la glándula y lo que busca es producir necrosis folicular de la glándula. Bien, indicaciones recidiva, después que hemos hecho tratamiento medicamentoso, en el adenoma tóxico y en el bocio multinodular. Contraindicaciones, lógicamente embarazo, porque vamos a irradiar si está embarazada, lactancia y oftalmopatía de Graves de moderada a grave, pero de manera activa, ¿no? O sea que primero tenemos que dar el tratamiento medicamentoso. Y ya quirúrgico, cuando son bocios de gran tamaño, con síntomas compresivos, que como veíamos, podemos tener síntomas compresivos a nivel de la tráquea, del esófago, de los vasos que tenemos alrededor del cuello, dependiendo del tamaño de la glándula, ¿no? Ante nódulos sospechosos de malignidad, lógicamente, porque tenemos que llevarlo a anatomía patológica, o si no, se puede hacer el yodo 131. Pero, antes de someterlo a cirugía, tenemos que darle medicación al paciente para tratar de tenerlo eutiroideo al momento de ingresar al quirófano, ¿no? Tratamiento de la tormenta tiroidea, el propiltiuracilo, que damos, o el metimazol, que tenemos que dar dosis de ataque y después dosis de mantenimiento. Esto no hay acá. Y lógicamente hemos hablado de también taquicardia, problemas cardiológicos, por lo tanto tenemos que dar propanolol. Y además, cuando hay enfermedades autoinmunes, si estamos tratando de bloquear hormonas, tenemos que también prevenir que no vaya a haber un problema a nivel de la suprarrenal. ¿Bien? Y se puede dar una dosis de corticoides antes de realizar el bloqueo hormonal. Bien. Caso 1. Mujer, 34 años. Acude por palpitaciones, con temblor, insomnio de 2 meses de evolución. Ha perdido 6 kilos a pesar de tener apetito aumentado. Frecuencia cardíaca 118 por minuto, presión 135/70. Bocio difuso no doloroso con soplo, creo que es el mismo de ayer, ¿verdad? No es importante. Tiene proptosis bilateral simétrica con retracción palpebral. La TSH, fíjense los valores, un valor normal de 0,4 a 4, y está en menos de 0,01, por lo tanto, está suprimida. La T4 libre, 3,8, fíjense los valores normales, hasta 1,8. La T3 libre, 9,2, valor normal hasta 4,2. Nuestros anticuerpos están en 12,5. Y la gamografía y una captación difusa. ¿Qué creen?
Problema es primario, es secundario, es un hipertiroidismo primario, hipertiroidismo secundario. La TSH está suprimida y la T4 y T3 están elevadas. Primario. Los anticuerpos, fíjense, positivos arriba de 1.7 y están en 12.5. Entonces puede ser autoinmune o exógena. Y la gamografía capta. Y además decía que tenía exoftalmos, ¿no? Entonces, tenemos enfermedad de Graves, hipertiroidismo primario, oftalmopatía leve activa, y lógicamente por los 118 latidos por minuto, empezamos propanolol, y le damos el deximazol, que es el tratamiento de elección por vía oral para disminuir esa T3 y T4, ¿no? Y hacer controles de T4 libre para ver lógicamente que la hormona vaya disminuyendo, ¿no? No es nomás empezar el tratamiento y decirle vuelve en un año, ¿no? Y lógicamente avisar los signos de alarma. Bien, el más grave es la agranulocitosis que requiere suspender el tratamiento, ¿no? Otro caso. Paciente de 69 años, antecedente de hipertensión arterial. Consulta en urgencia por astenia, apatía marcada, disnea de esfuerzos, palpitaciones irregulares. Frecuencia cardíaca 132, irregular. En el electrocardiograma hay una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida y en el cuello se palpa nódulo de 3 centímetros en el lóbulo derecho. TSH 0.01, ya vimos en el anterior caso los valores normales. T4 libre 2.4, anticuerpos negativos. En la ecografía un nódulo sólido de 32 milímetros con halo hipoecoico y con vascularización intranodular. En la gamografía un nódulo hipercaptante caliente en el lóbulo derecho con abolición del resto. Impresión diagnóstica. No hay examen, se puede. En el examen no se puede. Pero ahorita puede. Eso lo parece que lo vieron en clase. 3 cosas nomás tenemos. Claro, pero ¿cuál? Sí, tiene un hipertiroidismo, pero por... Acuérdense que dijimos 3 cosas que había y que se veían los dibujitos en la glándula, que se veían en la gamografía los dibujitos. ¿Cuál de esos dibujitos correspondería a este? Que está hablando de un nódulo con alteración de la, con hipertiroidismo, hipercaptante y que tiene los anticuerpos negativos. Ya, es autónomo, exacto. Este de acá, ¿no ves? Puede ser este, que hay supresión de todo el resto de la glándula, que es un nódulo caliente porque está hipercaptante. Y a ver, en nuestra tabla, ¿cuál creen?
Exactamente, es un adenoma tóxico. ¿Por qué? Porque es único, negativo en los anticuerpos, caliente, supresión del resto y con vascularización en el ecodoppler. Ahí está, adenoma tóxico, complicado con una fibrilación auricular. Lógicamente, dar beta bloqueantes, iniciar anticoagulación oral para evitar, ¿no?, que haya algún pequeño coagulito que vaya, se desprenda del corazón. Dar metimazol, ablación con radioiodo, yodo 131. Y listo. ¿Preguntas? Todas las clases ahora vamos a tener casos clínicos. No, ahí sería por escrito. Pero sí, así no puedo poner. Carlos Benítez, Yoko, Carmen.